Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este video resolución, a esta video respuesta de las preguntas que dejamos la clase pasada, ya de introducción al concepto de discurso y a lo que vamos a dedicar el resto del cuatrimestre en esta materia de análisis del discurso en la Universidad de San Martín. Dejamos tres preguntas. Primero, ¿en qué se diferencian los conceptos de texto y discurso? Segundo, ¿qué significa que el discurso es acción? Tercero, explicar las diferencias entre prácticas discursivas y géneros discursivos. Primera, ¿en qué se diferencia el texto y discurso? Entendemos por texto una secuencia efectivamente utilizada de lengua relativamente extensa, dotada de cohesión y coherencia, ya sea escrita u oral, ¿sí? O como veremos más adelante, multimodal. Es decir, el texto es una entidad teórica compleja que supone el uso sostenido del lenguaje, dotada de cohesión y coherencia, es decir, de cohesión interna, de ciertas propiedades internas que nos permiten suponer que dos elementos pertenecen a una misma unidad, a un mismo texto. Por ejemplo, la última parte de este video y la primera parte de este video forman parte de un único texto verbal, y ustedes se dan cuenta porque eso es cohesivo, porque tenemos el mismo fondo, la misma persona, palabras parecidas, ciertos conceptos que mantenemos, y a su vez porque es coherente, es decir, porque tiene significado en relación a un contexto, tiene significado en relación a la situación de clase virtual, remota, de análisis del discurso. Entonces el texto es esta unidad empírica que se caracteriza por el uso efectivo, real, efectivamente pronunciado y en un contexto determinado, es decir, el texto existe en un contexto determinado del lenguaje, ya sea oral o escrito, o como veremos más adelante, multimodal. El concepto de discurso, en cambio, es una unidad teórica. Es decir, nosotros inferimos un discurso a partir de muchos textos, de un conjunto de textos que conforman un corpus. Entonces, si nos interesa, por ejemplo, el discurso político contemporáneo en Argentina, nos preguntamos, ¿cuáles son los textos que refieren, que son emergentes empíricamente de esa unidad teórica que es el discurso político contemporáneo? Para definirlo, tenemos que fijar criterios teóricos a priori. Tenemos que decir, bueno, consideramos que el discurso político es el discurso generado por personas que se dedican a la política, por ejemplo, o por personas que disputan el poder, por ejemplo, y según la definición de política que hagamos, vamos a construir dos definiciones distintas del objeto teórico discurso político y en función de eso vamos a recolectar dos conjuntos diferentes de textos, ¿sí? De unidades empíricas. Si yo digo, discurso político es todo discurso de aquella persona que se dedica a la política profesionalmente, entonces buscaré discursos de presidentes, candidatos, de diputados, diputadas, legisladores, etc. Ahora, si digo, el discurso político es aquel discurso que disputa el poder, podré incluir ahí, por ejemplo, el discurso periodístico, el discurso de periodistas que trabajan en medios, de influencers, de líderes sindicales, etc. Entonces, fíjense cómo, según cómo definamos teóricamente el objeto discurso, será la importancia que tendrán ciertos textos u otros textos para ser analizados en un corpus, para constituir un corpus, ¿sí? Entonces, objeto texto es este objeto que es empírico, que son las unidades efectivamente pronunciadas de uso del lenguaje, ya sea escrito u oral. El objeto discurso, en cambio, es un objeto teórico. Es aquel que recoge las regularidades que encontramos en múltiples textos, ¿sí? Y el discurso es entonces ese punto en el cual se articulan ciertos fenómenos ideológicos y ciertos procesos lingüísticos. Por eso decimos que el discurso es siempre integralmente lingüístico, porque está construido con ese material lingüístico y como vimos con Voloshinov, la materialidad semiótica de los discursos tiene sus propias reglas, tiene cierta autonomía relativa. Yo no puedo combinar las palabras como se me cante, sino según ciertas reglas gramaticales. Y a su vez, procesos ideológicos. Es decir, formas de construir significados acerca de la sociedad, acerca del mundo, acerca de quiénes somos y cómo actuamos en esa sociedad y en ese mundo, que se articulan con estos fenómenos lingüísticos, si bien digo, para generar este objeto teórico discursivo que luego existe en textos individuales. Es muy importante esta idea porque cuando uno dice, bueno, si el texto es el objeto empírico y el discurso es el objeto teórico, podemos tener muchos textos que son
equivalentes entre sí. Si a ustedes les interesa el objeto discurso pedagógico o el discurso universitario, por ejemplo, pueden tomar como textos, como para parte de su corpus, esta clase u otras clases. Porque no importa cuál sea el texto empírico que tomen, sino que ese texto sea representativo, sea un emergente de ese discurso que definen teóricamente. ¿Sí? Esta definición es muy importante porque aunque nosotros empíricamente analicemos textos, lo hacemos para describir discursos, para interpretar discursos. ¿Sí? Ya sé que suena medio raro. La clase que viene vamos a avanzar con esto. Tranqui, no se desesperen. En segundo lugar, ¿qué significa que el discurso es acción? Recuerden, cuando hablamos, y esto también lo decía Voloshinov, pero se lo debemos fundamentalmente a John Austin, al filósofo del lenguaje norteamericano, cuando hablamos, no solamente decimos cosas, sino que llevamos a cabo cosas. ¿Sí? Cuando yo le digo a alguien, oh amor mío, te amo, te prometo que siempre estaré a tu lado, que siempre te acompañaré, etcétera, 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 más allá de las palabras concretas que yo le diga, que seguramente se las llevará el viento, lo importante, lo que la otra persona va a recordar fue, me prometiste tu amor eterno, me dijiste que me amabas. Ese acto de promesa de amor es lo que vale en términos de acción, más allá de lo que se haya dicho concretamente con las palabras específicas que se usaron en ese contexto. ¿Sí? Esta concepción pragmática del discurso, es decir, interpretar el discurso no solamente como lo que se dice, sino como lo que se hace con eso que se dice, requiere que consideremos la situación total en la cual ese acto de discurso tiene lugar. Es decir, ¿puedo hacer una promesa de amor mientras estoy borracho, perdido en una fiesta? Y la puedo hacer, pero el otro no se lo va a tomar en serio. ¿Por qué? Porque las acciones tienen ciertas condiciones sociales para que sean efectivas, para que sean eficaces. ¿Sí? No solamente depende del formato de la formulación, te amaré para siempre, sino que depende también de un contexto en el cual esa formulación es eficaz, tiene efectos. ¿Sí? Así como una declaración de amor puede ser efectiva y eficaz y creíble en el marco de un paseo romántico por los lagos de Palermo, o lo que carajo sea, también esa misma declaración, las mismas palabras entre los mismos protagonistas, va a valer todo lo contrario, no va a tener ningún valor de declaración romántica si lo decimos borrachos, tirados en un rincón, en una fiesta roñosa, clandestina en este contexto, cosa que espero que ninguno ni ninguna de ustedes esté haciendo. Por último, diferencia entre prácticas discursivas y géneros discursivos. Recuerden, y esto es muy importante, parte de esa lección metodológica que nos dan las ciencias sociales, a nosotros no nos interesa simplemente la emisión de habla, sino que nos interesa la emisión regular de habla. Es decir, aquellas formas de uso del lenguaje que no solamente son acciones individuales, sino que forman parte de una práctica. Una práctica es una acción recurrente, que tiene ciertas condiciones habituales de enunciación. ¿Sí? Entonces, una práctica discursiva es ese tipo de práctica social que tiene en el discurso su condición necesaria, que no puede tener lugar si no es a través del discurso. Entonces, por ejemplo, la práctica de atarme los cordones tiene lugar todos los días y no es una práctica discursiva. ¿Por qué? Y porque no necesito usar el lenguaje para atarme los cordones. Ahora, la práctica de dar clases o de sacar el boleto del colectivo sí es una práctica discursiva porque requiere, es una forma de interacción social que tiene al discurso como condición necesaria, como materia necesaria y que es recurrente. ¿Sí? En este sentido, la noción de práctica discursiva se toca con el concepto de género discursivo. El concepto de género discursivo tradicionalmente, o desde la definición famosa de Bakhtin, que ustedes seguramente recordarán, refiere a ciertas regularidades en el uso del lenguaje asociados a ciertas regularidades, ciertas condiciones relativamente estables de enunciación. ¿Sí? Entonces, los géneros discursivos tienen cierta estructura, cierta forma de organizar el texto, ya sea escrito o oral, ciertas condiciones estilísticas, es decir, cierta esquematización o escenografía enunciativa, bueno, lo que diría Menguenó, cierta escena genérica
enunciativa, es decir, cierta forma de presentarse. En una clase no hablamos tanto de quién soy yo, qué pienso, qué creo, sino que hablo sobre todo de esos contenidos teóricos de los cuales hablamos, de los cuales nos referimos, tomamos un lugar más impersonal, etcétera, etcétera. Y por último, teníamos cierta composición, cierto estilo y cierta temática. Es decir, los géneros discursivos tienen ciertos temas sobre los cuales son más legítimos, ¿sí? En una clase yo no les voy a comentar acerca de mis desventuras como alumno de sala de quinto grado en el jardín, porque no es relevante, porque el género clase, que corresponde a estas condiciones sociales de la práctica discursiva clase, no requiere, no tiene como sus temas relevantes la biografía de los participantes, docentes y estudiantes que ya participen. Entonces, las prácticas discursivas, como decíamos, son estas acciones recurrentes que se producen entre dos o más sujetos y que forman parte de una red de relaciones sociales, ¿sí? De un conjunto de prácticas disponibles en una sociedad determinada, mientras que los géneros discursivos son estas regularidades de uso del lenguaje que se corresponden con estas prácticas sociales, con estas prácticas, discursivas, y que sobre todo se proyectan sobre tres dimensiones de la producción discursiva, que son el tema, el estilo y la composición. Es decir, el tema, aquello de lo que hablamos. En los géneros discursivos hablamos de un tema recurrentemente, ¿sí? En la clase de análisis del discurso, o de economía, o de sociología, o de historia de la comunicación, hablamos sobre ciertos temas y no sobre otros. También tienen ciertos aspectos estilísticos, es decir, formas de organizar enunciativamente la comunicación. Entonces, seguramente borramos ciertos aspectos mucho más subjetivos y le damos más presencia a ese saber impersonal del conocimiento académico. Aunque en la clase, como sigue siendo interacción cara a cara, sigue siendo más subjetiva que, por ejemplo, una tesis doctoral, que también forma parte de ese campo discursivo del discurso universitario. Y por último, la composición, la manera en la cual estructuramos una clase. Esta breve clase, este breve video que estamos teniendo hoy, por ejemplo, comenzó con un saludo, luego recordamos los temas de los que hablamos, luego se introdujo en las preguntas, en el tema, en la materia de la cual iba a versar el video que estamos transitando, y por último, ahora llega el momento de la despedida, el final. Espero que hayan entendido algo. Si no entendieron nada, es culpa mía y lo veremos el jueves. Les mando un saludo y hasta entonces.